¿Qué tal? Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Alimentador de Miedos. Espero que se encuentren muy bien, como para escuchar nuevas historias, nuevos relatos que les vamos a estar compartiendo. Y en esta ocasión estoy con Cristal. Cristal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez un poco emocionada e intrigada de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué anduviste haciendo? ¿En qué proyectos andas? Pues ahorita andamos así con cosas de la escuela, la verdad sí un poco presionada, pero aquí una semana más sin fallarles. Estás en época de exámenes. Sí, vaya que sí. Pues espero que te vaya muy bien y que des lo mejor de ti para sacar buenas calificaciones. Claro que sí, pero sin abandonar a los alimentadores de miedos. Claro que sí, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando sobre un tema que nos ha traído muchas películas de terror porque es el ambiente perfecto para que algo aterrador se desate, ya que no hay nadie cerca que nos pueda ayudar o escuche nuestros gritos y por supuesto tampoco hay señal del celular, porque es algo muy típico que pues en las películas que han salido más recientemente de que pues básicamente la trama se basa mucho en las Lugares. redes sociales, todo Ajá. eso, entonces pues repercute un poco más pues esta dificultad que tienen de que no haya señal de celular. Sí. Pues sí, es más terrorífico porque no tienes ni a quién llamar. No, así, ¿no? O sea, Ni una linterna incluso porque ya tenemos todo en el teléfono. ajá. Y estos ambientes son muy ideales de lo que me estaba yo dando cuenta para los escritores que han empezado un nuevo libro. Entonces, cuando se sienten que les falta un poco de inspiración para continuar, se van a este tipo De de lugares. lugares. Ajá, Ah, alguna vez vi una película en la que una escritora se dirigió a un bosque para tomar inspiración y retomar su libro, pues con un poco más de inspiración. El problema surge cuando unos tipos se interponen en su camino para dejarle la peor de las experiencias. Me refiero a la de Dulce Venganza. No sé si la has visto. O igual, bueno, el título en inglés que a la traducción creo que sería escupo sobre tu tumba o sobre ti. No recuerdo muy bien, pero pues ah, es el título que nos dan, la de Dulce Venganza. no, ¿No la has esa visto? no es así, no, no la he visto. Pues te la ¿Tú? recomiendo. Eh, yo sí ya la vi. Ay, ¿qué tal? Pues sí, como te comento, tiene que ver mucho este lugar de lo que vamos a hablar hoy. Y y pues está basado en un thriller. Ajá, e incluso también hay dos versiones, la, la uno y la 2. No recuerdo si sale mucho si sale las dos películas, los mismos personajes o ya cambia la historia. Creo que cambia, pero no recuerdo Sí. muy bien. Pues Ajá. fíjate que las películas de thriller siempre son muy buenas. Bueno, son para los amantes del terror y del suspenso. Sí, y pues también vamos a estar hablando de películas, todo eso, y tal como vimos en esa película, a veces los bosques son lugares llenos de terror, cosas paranormales y a veces tragedias. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el terror que habita en los bosques. ¿Cómo ves, Cristal? Oh, vaya. Eso sí suena. Yo pienso que es un buen tema. Sí, la verdad sí, porque los bosques siempre como que nos ocultan cosas. Aparte, como tenemos pues ya esta idea de las películas, ya hemos visto varios, entonces como que nuestra imaginación, aparte de todos esos recuerdos, se echa a volar un poco más de lo que puede suceder. Otras Sí. películas muy buenas que sucedieron en bosques son las del proyecto de la Bruja de Blair, no sé si la has visto, Esa si la has sí, sí, visto. sí la vi. Y pues, como estabas diciendo, esta película habla sobre un metraje encontrado Los que metrajes encontrados también son siempre muy buenos. le dan mucho realismo. Como te sientes como si tú estuvieras dentro de. O como si pudiera ser algo de real, porque las tomas pues son tomadas según con un celular o con pues una cámara que cualquiera puede comprar. Entonces cuando se sacude mucho la toma, piensa uno que pues No sí la estás está vivo. haciendo una persona como pudiera suceder en la vida real. Entonces eso te hace adentrarte mucho en la película porque piensas que pues que sí pasó. Ujú.
Sí, la verdad ¿no sí, sí, crees? tienes mucha razón. Otra muy buena y que ha sucedido en los bosques son las del Camino hacia el Terror. Creo que son 7 las películas. Esas no creo que las hayas visto No, porque, pues igual ya tiene mucho tiempo y y en estas fechas no se conocen mucho sobre estas películas. Estas películas tratan sobre seres mutantes que pues mutaron por desechos radiactivos. Entonces tienen la trama de que estos estudiantes, como es muy común, se van a los bosques pues a vivir una aventura, lo que les apasiona en este tipo de películas, que se van a vivir pues el miedo, la la aventura, todo esto, la adrenalina adrenalina, ajá. También se van a hacer deportes o a que experimentar algo, no sé, a, acampar quizás. acampar, eso es muy típico también. Entonces, pues se encuentran a estos mutantes que en las 7 películas los atormentan. Wow. Son diferentes historias, pero pues básicamente se trata sobre estos seres. Otra muy buena es la de Misery. Está basado en un libro de Stephen King y esto es un thriller, no sé si la has visto. No, no, tampoco, no. Pues a grandes rasgos de lo que trata la película es de que una persona pues va rumbo a su trabajo, me parece, y y pues sufre un accidente en el que se sale de la carretera y entonces cae como a un bosquecito ahí, como es pues común de que al lado de la carretera hay muchos árboles. Entonces cae en este lugar y una persona lo encuentra pasando por ahí, ve el coche y ve a la persona que está herida, no se puede mover. Entonces lo que hace es llevarla a su casa para cuidarla y cuidarla entre comillas porque pues esta persona no es muy buena que digamos. Entonces le hace pues varias maldades, no lo trata bien como uno pensaría que cuando salva a una persona. Y pues sí, igual se les recomiendo si no la han visto. Pues ya tenemos nueva lista de películas para esta semana. ¿Y qué tal la de mamá? Esa sí la has visto, ¿no? Es una película pues de terror. Es sobre... no A ver, recuerdo muy bien. refrescame un poquito la memoria, ¿por qué? Creo que son 2 niñas. Un niño o una sola, no recuerdo. Pero tras la muerte de su mamá, le dan este hijo a su tía, me parece. Entonces se van. Vivían en una cabañita. Entonces se los llevan a la ciudad. Pero hay cosas que pues se van con estas niñas al cuarto donde ahora viven en la ciudad. Ajá. Entonces, algunas veces estas niñas llegan a ver a su mamá como pues como una sombra, un ser pues fantasmal que flota, que sí tiene pies, pero pues flota y se ve que viste como un vestido largo, aunque nada más se ve pues su sombra, sus ojos sí se ve que brillan de color blanco, me parece. Y pues esta película también se basa en una historia que comienza en el bosque. Vaya. Pues sí, son varias las Sí la has películas. visto, nada más que no recuerdo. Pues parece que sí, porque de muchas películas y La del estrés de la escuela se me se te olvida. olvida. Otra muy buena es la de Evil Dead. Esa igual tiene 2 versiones. Las, la primera versión, pues ya, yo creo que ya tenemos 30 años más o menos. Y la segunda me parece que salió en el 2014. Esta trata sobre, pues igual, personas, un grupo de amigos que se va a una cabaña. Entonces en esta cabaña, pues las cosas, pues no están muy ordenadas, como que es un lugar abandonado. Entonces empiezan a rehabilitar todo este lugar y uno de ellos se encuentra un libro que le da mucha curiosidad, pues abrirlo porque me parece que está envuelto y tiene como estas, como que está amarrado con unas raíces o algo así, me parece. Ujú. Entonces lo abre y pues empieza a ver ahí las imágenes, pero lo que hace es leer este libro
Y entonces en el bosque se empieza a desatar empieza a despertar algo que pues los va a atormentar porque pues ese ser habita en ese bosque, o sea, ese es su hogar. Entonces está muy buena esta película, también si no la han visto se las recomiendo. ¿Tú la has visto? No, pero ya tengo que ver más películas, me parece. Varias películas de terror. Sí. Otra que recuerdo es la de Carretera al Infierno. Esta creo que sí la has visto. En la que una pareja sale de vacaciones para reunirse con sus amigos, pero en el camino se encuentran con una persona que casi atropellan. Más adelante se encuentran en una gasolinera pues estos personajes, los que iban en el coche y la persona que iban a atropellar, les pide un ray y ahí es donde empieza todo el horror de la historia, porque no sabes quién es esa persona o cuáles son sus intenciones. La película ya tiene sus años, pero creo que sigue siendo muy buena. Y esto es muy típico, o que realmente sí puede pasar, porque cuando vamos manejando rumbo a cualquier lugar, siempre hay personas que pues van caminando y esperan que alguien que va en coche les dé un ray. Pues sí, fíjate que sí, a veces uno como que de buena voluntad lo hace porque te pones como en el lugar de la otra persona que a veces tú llegarás a necesitar como esa clase de ayuda, pero pues fíjate que últimamente ya no se ve casi eso porque por la delincuencia y cosas así, pues ya las personas no se detienen en su camino. Y Ajá. pues ¿Y cuál sería uno de tus peores miedos si te encontraras en un bosque? en un bosque. um, Yo creo que uno de ellos serían los ruidos, porque no Ruidos como estamos... extraños, ¿no? Porque no Ajá. estamos O no acostumbrados tan extraños al principio, porque pues no estamos acostumbrados, como tú dices, a vivir a vivir en en un un lugar bosque. pues tan desolado o a donde haya muchos árboles, no sé. Entonces pues sí es Sí, algo sí. que te impresiona un poquito por pues, las hojas de los Los árboles, árboles, los animales también que los hay ahí, ¿no? animales, ajá, el ruido de la tierra cuando alguien va pisando o pasando con un carro, pues no es diferente al Al que estar en una ciudad. al estar en una ciudad Pues que sí. pues prácticamente está completamente llena de concreto. Y Pues fíjate que otra película que igual su historia está basada que ocurrió en un bosque es la de Cementerio de Animales. Esa, no sé si recuerdas, pero hay un libro y pues está la película. Y creo que pues ambas opciones son buenas para quien le guste leer pues el libro y para quien le dé un poquito de flojera leer un libro, pues está igual la película y pues ambos son muy buenos. Obviamente el libro te va a dar, como siempre, mucho más detalles de la historia, de los lugares, de los personajes y de todo, pero pues ambas cosas se podría decir que son historias muy, muy buenas y que se las recomiendo bastante. ¿revivirías alguna de tus mascotas sabiendo que pues no va a ser la misma, pero la vas a seguir bien, como tal con tal de no reprimir un poco ese sentimiento de tristeza cuando se fue? Porque recuerda que una vez que revive una mascota, el comportamiento no es el mismo, se vuelve más agresivo y el olor que tiene, pues ya esta mascota es terrible. ¿Lo harías? No, la verdad no. Eso sí como que No. sí me... Como para llenar ese vacío que dejó la mascota en ti, porque uno se Es, encariña de las mascotas. sí, es como, se vuelve como parte de tu familia, ¿no? Sí, claro. Pero sí sería como que un poco espeluznante hacer eso. No lo harías No, entonces, sería no muy lo tétrico. revivirías. Pues otra película que en alguna de sus partes dentro de la historia se desarrolla dentro de un bosque es la de It, cuando el club de los perdedores hacía sus reuniones para encontrar el modo de vencer a eso. No sé si Fíjate la que ese, recuerdes. ese sí es verdad, fue una obra de la cual también hemos leído el libro y visto las películas. ¿Qué opinas de las versiones de estas películas? ¿Te gustó más la uno o la 2? Yo creo que el aspecto de los actores, más bien del payaso y de todos los personajes que están envueltos, a mí me pareció pues obviamente mejor la 2. Yo creo que están un poco mejor caracterizados. Pero la uno pues es más fiel al libro de lo que cuenta pues cuando fueron chicos, cuando fueron
grandes, y la segunda está dividida en dos partes. Ajá. Fíjate que a mí me gusta más la primera. La Siento que la primera. historia como que está mejor, como estructurada, como que mejor, pues más apegada al libro, ¿no? A la historia verdadera. Bueno, no verdadera, pero sí a lo que nos cuenta el libro y como que igual, pues puede ser, quizás las características de los personajes no son tan buenas como en la 2, pero la historia sí lo es, así que es como que un 50-50. La uno con la historia y la 2 con la caracterización de los personajes y obviamente del payaso. En eso sí tienes razón, se me hizo más terrorífico el payaso de la 2. Sí, y aunque de la uno pues también tiene sus, sus buenas Características de características. terror. Ajá, y que sí es un poco más fiel al libro. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con las historias de una vez? Pues comencemos con un poco de historias de terror. Esperemos que la disfruten. Y pues bueno, ahí va. Esto sucedió en una comunidad de Zacualtipán, Hidalgo, hace más o menos unos 50 años. Mis hermanos, mis padres y yo vivíamos en una casa humilde, pero llenos de mucho cariño. Siempre ayudábamos en los quehaceres de la casa, no teníamos muchas cosas ahí, solo lo indispensable para cada día. Anteriormente no teníamos estufa, por lo que todas las mañanas salíamos todos mis hermanos y yo a cortar leña para el fogón. No es que la necesitábamos diario, pero nos gustaba tener nuestra reserva para que los días lluviosos o de mucho frío no tuviéramos que salir. Durante esas mañanas nos divertíamos mucho porque al lugar en donde íbamos estaba muy cerca de un río en el que corría bastante agua. Cruzábamos el río corriendo para salpicar la mayor cantidad de agua que pudiéramos. Después nos metíamos para refrescarnos. Era algo inigualable. Cuando acabábamos de cortar la leña y pasar un tiempo en el río, nos regresábamos a la casa porque sabíamos que al llegar nos esperaba el almuerzo. Siempre comíamos muy rico. Mi comida preferida era el arroz con pedacitos de calabacita y el agua de mango. Cuando ese era mi desayuno, era el mejor día de la semana. Después de almorzar nos preparábamos para ir a la escuela, pero no era como hoy en día. Mi familia era muy pobre y también las familias de nuestros amigos. Llevábamos una libreta que nuestro maestro nos había dado y nos decía que cuidáramos mucho, y la cual nos duraba mucho tiempo porque no salíamos a hacer muchos apuntes, ya que la mayoría de las veces pasábamos al pizarrón a participar y entre todos hacíamos sumas, restas o nos inventábamos historias para pasar el rato. Para ir a la escuela teníamos que cruzar un terreno muy grande y el cual pertenecía a uno de nuestros vecinos. Nos llevábamos muy bien y a veces hasta pasábamos a traer a los demás niños que vivían ahí. En ese terreno había un sembradío muy grande de maíz y nos gustaba pasar a través de él porque parecía ser un laberinto enorme. No podíamos ver otra cosa más que la enorme milpa que nos cubría por completo. Al terminar de cruzar el sembradío se encontraba el mismo río que iba a dar cerca de donde íbamos a cortar la leña, y después por fin llegábamos a la escuela. Era un pequeño cuartito de madera en el que había unas sillas pequeñas. Teníamos un pizarrón ya muy viejo por tantos niños que habían dibujado en él, y frente a este estaba la silla de nuestro maestro. En una ocasión solo habíamos ido a clases uno de mis hermanos y yo. Mis demás hermanos se habían quedado a quitar las hierbas que crecían alrededor de la casa porque había llovido mucho y se empezaba a cerrar el camino. No era mucho trabajo, pero se tenían que quedar porque después de la escuela lo único que queríamos hacer era jugar. Además, todo lo que aprendiéramos en la escuela lo podríamos enseñar a ellos. El camino para llegar a la escuela fue divertido como siempre, solo que esa vez tampoco iríamos con nuestro vecino porque también estaba ayudando en su casa. Así que éramos mi hermano y yo. Cruzamos el sembradío por el cual nos gustaba mucho pasar, después el río, pero tratamos de no mojarnos porque también podríamos mojar la libreta que nuestro maestro nos decía que cuidáramos mucho.
Más tarde, al salir de nuestras clases, nos dirigimos para la casa, muy ansiosos de irnos a jugar con nuestros hermanos. Por más que le queríamos apurar, nos ganaba la tentación de ir jugando en el camino. En ese día, mientras caminábamos, íbamos jugando a las correteadas. Justo cuando íbamos a entrar al sembradío, mi hermano me tomó del brazo y me eché a correr detrás de él para tocarlo de nuevo. Durante todo el lugar de la milpa no lo pude ver y tampoco podía escuchar si estaba lejos de mí por el ruido que yo hacía al tocar las hojas y el sonido de la tierra al dar mis pasos. Me apuré y pensé que la alcanzaría al salir del sembradío. Cuando ya había pasado ese lugar, me detuve por un momento para tomar un poco de aire y voltear a mi alrededor para encontrar. Grité su nombre tan fuerte como pude, pero no respondía. Lo único que pude pensar es que había corrido tan rápido que para ese rato ya habría llegado a la casa, así que paré de gritarle. En ese momento el viento empezó a soplar muy fuerte. No le hubiera tomado mucha importancia hasta que vi cómo las hojas sueltas en la tierra se empezaron a mover como si me estuvieran persiguiendo. Fue algo que me hizo correr directamente hasta mi casa. Al principio me dio mucho miedo, pero un instante pensé que no había nada por qué temer. Pero justo en el momento que pensé eso, comencé a escuchar unas voces como si estuvieran susurrando alguna especie de canto. No pude entender qué es lo que se escuchaba, aunque sí estaba segura de que eran personas. Eso sí me dio mucho miedo porque no podía ver a ninguna persona a mi alrededor, solo escuchaba ese canto muy claro. Me faltaba muy poco para acabar de cruzar ese terreno que le pertenecía al vecino. Hice un espacio entre la tela de alambre que se usaba para dividir las propiedades y en ese momento el viento se calmó al mismo tiempo que las voces cesaron. Cuando por fin había cruzado ese lugar, pude sentir un gran alivio, pero mi corazón no dejaba de latir rápido por lo veloz que había corrido. Al llegar a mi casa me pasé de un salto a la cocina para contarle a mis padres lo que había pasado. Mientras les contaba mi historia, se miraban muy atentos y no dijeron nada hasta que terminé con mi relato. Al terminar me dijeron que eso que sentía que me perseguía era seguramente un ser guardián que los vecinos habían invocado para que cuidara de sus milpas y que solo perseguía a las personas que el lugar no reconocía y también aquellas que pasaban solas porque eso era una señal de que pudiera ser un ladrón que pudiera llevarse el cultivo o entrar a su casa. Después de eso, llamé a mis hermanos para contarles lo que había sucedido y cómo también les podía pasar si no tomábamos nuestras precauciones. Lo que teníamos que hacer era siempre cruzar el lugar juntos y por ningún motivo adelantarnos porque eso podría suceder de nuevo a cualquiera de nosotros. Desde ese momento jamás nos separamos en ese lugar y nunca volví a experimentar algo así. Ajá, pues vaya historia, ¿no? Sí, un poco terrorífica e intrigante porque imagínate quedarte sola en medio bueno, Del cultivo. del cultivo de milpa. Y son lugares pues muy grandes. Ajá, con la milpa muy alta, lleno de hojas secas, o así, ¿no? Lo que alguna vez me contaron es que estas personas que se dedican a sembrar maíz u otras cosas tienen que proteger su trabajo para que tuvieran unas buenas ganancias porque era lo único de lo que vivían estas familias. Me dijeron que a veces ofrecían una mezcla de todos los frutos que sembraban. Estos eran enterrados en todas las esquinas del lugar en donde estaban los sembradíos para bendecir este espacio de la tierra e incluso algunas veces se realizaban una misa para que estos lugares fueran de mucha abundancia y prosperidad. Pero en casos más extremos las mismas personas que trabajaban día a día en ese lugar podrían ser una ofrenda. Cuando estos por alguna causa o razón murieran y su voluntad fuera ayudar a proteger estos lugares, lo cual creo que es el caso de lo que sucedió a esta persona. Y pues hoy en día ya no he escuchado que los agricultores de esta época hagan este tipo de cosas, pero anteriormente sí era algo que se practicaba por historias que se cuentan. Había escuchado hablar sobre esto.
Pues sí, había escuchado un poquito hablar de esto que nos mencionaste y creo que se ha convertido pues prácticamente como en una leyenda o cosas que pues la gente nos cuenta, pues nuestros abuelitos, nuestros papás incluso. Y pues estaría bien que en un capítulo estuviéramos investigando un poco más de esto y tratar de entender por qué este tipo de ceremonias, hacia quién iban dirigidas, si esas de verdad tenían un impacto en sus tierras, en sus cultivos y cómo es que comenzaron a surgir estos rituales. Sí estaría bueno un capítulo así como tú mencionas. Sí, la verdad sí, como de Indagar indagar más en por lo qué hacían de rituales, porque este sí, tipo de muchas personas, prácticas. ¿no? Muchas personas lo hacían como que eso anteriormente y pues ahora ya se perdió, ya la gente como que no cree mucho en eso. Siento que hay quienes sí, ¿no? Y Yo pues creo que ya, sí, no sabemos si se perdió porque no funcionaba o porque sí funcionaba, pero pues era muy arriesgado hacer todo este ritual, las ceremonias y pues no sabemos si al final de esto en realidad sí tenían un cambio o si era bueno o malo, o si era bueno, pues ya exacto. estaremos viendo en las próximas historias a ver si podemos investigar un poquito más acerca de esto. Claro que sí. Pues ahora vamos con otra historia. Quiero que pongan mucha atención porque créanme que está bastante interesante. Esto sucedió a principios de los 70 en un pueblo entre los límites de Hidalgo y Veracruz. Yo era un niño de 10 años, vivía junto a mis padres y mi abuelita, en una casa muy pequeña hecha con paredes de madera y un techo de láminas de cartón. Teníamos un perro que siempre nos advertía la presencia de alguien desconocido en la casa. Ya también unas gallinas a las cuales cuidábamos mucho porque los fines de semana íbamos a una plaza que se hacía en el centro del pueblo a vender todo el huevo que se había juntado. Por suerte no había muchas personas que hicieran esto y nos iba muy bien. Nos alcanzaba para comprar de comer en la semana y para seguir cuidando a todos nuestros animales. Durante la semana nos dedicábamos a cuidar los animales de un señor que vivía con su esposa a unos 25 minutos de nuestra casa. En el camino solo podíamos encontrar árboles muy grandes, lo cual agradecíamos mucho, porque en días de calor nos mantenían muy frescos a pesar de la caminata. El lugar en donde nos íbamos a trabajar era mucho más grande que nuestra casa. En el lugar había chivos, vacas, gallinas, unos borregos y también guajolotes. Nuestro trabajo consistía en sacar a todos estos animales a pastorear, darles agua, limpiar sus corrales, cuidar de que no se fueran muy lejos, en la tarde traerlos de nuevo a sus corrales y contarlos para saber que todos estaban bien, en especial a las gallinas porque eran bastantes. Los dueños del lugar eran muy conocidos en el pueblo, porque se decía que tenían mucho dinero por los animales que vendían, y esto era obvio por el lugar tan grande en donde vivían, pero la verdad un poco descuidado, porque el señor se la pasaba en las cantinas del pueblo. Todos los días se le podía ver ahí gastado todo lo que había ganado en sus negocios, y la esposa no se escapaba de chismes, tampoco, pues ésta se dedicaba a realizar hechizos de magia, sin importar qué tan grande era la maldad de la persona que le pedía ese tipo de trabajos, ya que solo a ella le importaba el dinero que recibía y su bienestar propio. La gente decía que acudía con esta señora porque su magia parecía ser muy eficaz. En ese tiempo y en ese lugar había gente muy desalmada que pedía trabajos muy aterradores para sus víctimas. La mayoría de las veces el señor llegaba muy tomado a su casa sin darse cuenta de lo que hacía su esposa con la magia. Sin embargo, muchas personas sentían mucha envidia de ellos por todo lo que tenían, hasta el punto de querer hacerles daño para calmar su enojo contra ellos. Sin embargo, nunca se habían atrevido por miedo a que la señora pudiese irse en contra de ellos con toda su magia. Otra cosa que también se decía es que la señora era una especie de nahual, porque a veces las personas contaban que por las noches se podían escuchar ruidos extraños de un animal que andaba suelto cerca de su casa, y cuando esto pasaba es que la señora había sido contratada para hacer algún daño a algún integrante de la familia. Estos sucesos se convirtieron en muchas coincidencias, porque cada vez que alguien escuchaba estos ruidos fuera de su casa,
algo malo le sucedía a alguna persona. Otros más decían que a sus víctimas las dejaba sin una gota de sangre, pero con sus cuerpos libres de evidencia de que habían sufrido violencia. Otra vez las víctimas solo se quedaban tiesas con una cara de espanto que hacía temer mucho a la familia. Una vez esos ataques habían sido dirigidos a una sola familia, haciendo que 3 personas se hubieran quedado sin una gota de sangre o petrificadas. Un familiar de estas víctimas estaba completamente enojado de todo el sufrimiento que había estado viviendo. Era una víctima tras otra, y también temía a que algo malo le sucediera a él también. Sabía perfectamente que quien había ejecutado esos ataques era la señora, porque era la única que se dedicaba a este tipo de magia, y tenía un gran ganado, y era una esposa de un señor alcohólico. Una noche, este señor, cansado de tanta desgracia en su familia, se armó de coraje y se dirigió a la casa de la señora. Se había dado cuenta que justo antes de una de sus desgracias había escuchado a algún animal desconocido que se paseaba fuera de su casa, lo cual hizo pensar que se trataba de un nahual y que ese nahual era esta señora. Cuando llegó a la casa, empezó a tocar la puerta con una intensidad descontrolada. Después empezó a dar golpes más y más fuertes, pero nadie le abrió. Entonces se dijo a sí mismo que si nadie abría la puerta, se desquitaría con el ganado que tenían ahí, así que se dirigió a la parte de atrás de la casa para entrar en los corrales. Pero lo que se encontró ahí lo haría paralizarse de miedo, pues en el corral de las vacas encontró un par de piernas, haciendo que sus sospechas sobre el nahual fueran reales. Entonces, decidido de que por el momento no iba a encontrar a la señora, tomó la decisión de prenderles fuego para que ésta ya no pudiera volver a convertirse en ese ser que había estado merodeando fuera de su casa. Junto con pedazos de madera les prendió fuego y se fue de ese lugar. A la mañana siguiente el señor, dueño de los animales, se dio cuenta que no estaba su esposa. La buscó por todos lados hasta que dio con el rastro de fuego que había sido prendido en la madrugada, pero no vio nada que le hiciera sospechar que le había pasado algo a su mujer. Sin embargo, durante el paso de los años, ninguna persona dentro del pueblo sufrió ataques parecidos ni escuchó a este ser que se acercaba a las casas por la noche. El señor, dueño del ganado, jamás se encontró a su esposa y se quedó completamente perdido en su vicio. Muy buena historia. Y antes de decir algo sobre esta, deberíamos investigar sobre estos seres que hace tiempo eran muy populares y de las que nos contaban muchos relatos y leyendas como la que acabamos de escuchar. Creo que sería un buen tema para el capítulo número 10, no solo de los nahuales, sino de otros seres muy populares de México y de Latinoamérica. ¿No crees que sería una buena idea? Sí, la verdad sí siento que México, entre sus historias, sus leyendas, esconde pues muchas cosas Muchos tesoros aterradores. muy impresionantes, ¿no? Para el ahora, que la verdad creo que siguen presentes. De hecho, ya teníamos más historias planeadas para el episodio 10, pero creo que esto también sería muy interesante y un poco más memorable por ser El episodio número 10. el episodio 10. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estos seres son mexicanos o vienen pues de otras culturas? La verdad yo creo que sí son completamente mexicanos, porque siento que tiene como que muchas cosas sobre magia, sobre lo que comúnmente o ordinariamente se conoce como brujería. Ajá. O cosas así, ritos como que muy específicamente mexicanos. Como que sí son muy comunes todo este tipo de prácticas, el modo en que los llamamos, porque incluso nahual Proviene como se escucha que es una palabra pues de algún como de algún dialecto. Ajá, que sea pues de México. Pero pues vamos a estar investigando sobre esto y esperemos que en el próximo episodio pues hablarles un poco más extenso sobre estos temas. ¿Cuáles otros conoces? Porque también
He escuchado de los aluches, de los chaneques, todo eso los Ah, conoces. yo he escuchado solamente sobre los duendes. Sobre los duendes, Los duendes también es una historia igual muy contada aquí en Hidalgo. Pues muchas personas igual. esos no, creo que no son de aquí de No son México, sí mexicanos, son traídos de, de algún otro. sí son traídos de otro país, pero pues vamos a estar investigando de todos modos. Pues sí, ya estaremos viendo en los próximos capítulos. ¿Y qué te pareció la historia? Pues la verdad sí, un poco como que escalofriante, ¿no? De esta señora que hacía pues algunos trabajos De de brujería. brujería. ¿Crees que sí hayan sido? Bueno, esta persona sí comenta que fueron las piernas de De la la señora bruja. del Nahual. Sí, yo creo que sí, pero no entiendo por qué si las quemó desapareció la señora. Como Ajá, que me queda sin no sabemos. explicaciones. No sabemos si regresó y no encontró nada y por eso se fue para que no la descubrieran, o si a la distancia ya sabía que sus piernas habían sido quemadas y pues también se destruyó este ser. Mm, Pudo haber sido algo de las dos cosas, porque puede ser de que a pesar de que no tenía sus piernas, pues sí pudiera sentir lo que está pasando. ajá, o quizás siento que se dio cuenta de que eso estaba pasando y finalmente huyó y Y sigue viva, sigue rondando. sigue rondando esas comunidades. Y pues bueno, yo también les voy a contar otra historia. Así que pues pongan mucha atención y espero que la disfruten. Esta historia sucedió en una localidad de Zacatlán, que es un municipio del estado de Puebla. Que por cierto, este municipio es muy bonito, pues tiene un centro no muy grande, pero lleno de muchas flores que lo hace ver muy atractivo. A los turistas sobre todo les parece muy vistoso el mirador, los murales y los museos. Es un lugar en donde hay muchas actividades que hacer los fines de semana, aunque la semana puede uno visitar los diferentes puestos de comida, restaurantes y cocinas que preparan unos platillos exquisitos. Me dedico a trabajar en un restaurante. Empiezo a trabajar desde muy temprano, pero generalmente esto se extiende hasta la noche cuando ya no hay transporte y mi única opción es tomar un taxi que ni siquiera me deja en mi casa, sino a unos 20 minutos de ella, a pie. A pesar de tener que caminar después de un día muy cansado, a veces agradezco que esto pase porque al ver el paisaje de noche me relaja. Y bueno, esto empezó un día muy atareado. Habíamos estado recibiendo demasiados clientes desde temprano y no paró hasta casi llegarse la 1 de la mañana. En esta ocasión pensé que ni un taxi encontraría. Afortunadamente, y después de esperar unos 20 minutos en la parada, llegó uno. Era uno de los choferes a los que le tenía mucha confianza. Me subí pensando que los 5 minutos que pasé en ese taxi iba a quedar dormido, pero no fue así. Estuvimos platicando sobre nuestros trabajos, los turistas e incluso mencionamos que podría dar un poco de miedo caminar por el lugar en donde vivo porque hay muy pocas casas y poca iluminación. De todo esto hablamos en lo que llegamos al lugar en donde me tocaba empezar a caminar. Entonces le agradecí el viaje, me bajé y noté como un poco de niebla estaba empezando a bajar. Caminé y enseguida me metí en un camino muy angosto que la gente cercana utiliza para cortar el camino a sus casas. A los pocos segundos las luces del taxi ya no me alumbraban más y me quedé casi a oscuras. El camino está libre de obstáculos, así que con solo ver un poco me podía ubicar perfectamente. Además de que esa noche la luna estaba a mi favor, alumbrando mis pasos. Después de pasar el camino angosto, toca pasar una propiedad privada muy bien cuidada, con pasto muy bien cortado, y lo único que se puede ver son árboles muy grandes y una cerca de piedra que resguarda el lugar.
Al llegar a esa propiedad, los perros inmediatamente llegan corriendo hacia mí, pero no me ladran porque saben que diariamente transito por este lugar. Al contrario, me acompañan hasta que cruzo el lugar por completo. Todo este tramo es muy grande que me toma unos 10 minutos. Parecía todo normal hasta que el viento empezó a soplar suavemente, haciendo que los árboles, además de formar sombras con sus ramas también, cobran vida moviéndose. Casi al llegar a la mitad de esta propiedad podía escuchar ligeramente el galopar de un caballo. A los pocos segundos este sonido era muy claro. Esto nunca lo había visto porque que yo supiera no tenían caballos en ese lugar. Así que se me hizo muy raro. Los perros empezaron a ladrar atravesándose en el camino para que cuando el caballo los viera, este se detuviera. En ese momento sentí mucho miedo porque sabía que me podrían lastimar si es que estos animales empezaban a pelearse estando yo cerca. Mientras los perros ladraban y el caballo se acercaba, corrí a esconderme detrás de un árbol y de unas piedras. Solo me quedé asomando la mirada por unos agujeros que se hacían entre las rocas. Cuando el caballo estaba muy cerca, los perros empezaron a hacer chillidos y a retroceder como si estuvieran asustados. En ese momento el caballo se detuvo a pocos metros de mí. Yo estaba completamente asustado porque no podía ver el rostro de esta persona. Lo único que podía observar es que llevaba un sombrero de color negro, una camisa y pantalón, además de unas botas del mismo color. En ese momento empezó a girar su cabeza lentamente como si estuviera en alerta de cualquier movimiento raro que viera a su alrededor. Estaba temblando de miedo porque la situación era sin duda la más aterradora que había experimentado. Cuando esta persona o ser sobrenatural estaba girando hacia mí, pude notar su rostro completamente pálido como si estuviera muerto. Además tenía una cicatriz enorme en todo el lado izquierdo de su cara y era una expresión de maldad que jamás se han imaginado, como si estuviera dispuesto a hacer cualquier tipo de daño. Todo esto sucedió muy rápido, aunque sentí que fueron los minutos más largos y escalofriantes de mi vida. Después y tras un relinche de este ser, se marchó rápidamente y los perros empezaron a sentirse más tranquilos. Yo estaba completamente inmóvil del susto de ver ese rostro fuera de lo normal. No sabía si correr en ese momento o quedarme por un instante más ahí para tranquilizarme. Con el shock, lo único que pude hacer es quedarme sentado y de alguna forma me sentía seguro con los perros a mi lado, sabiendo de que también podrían estar asustados todavía. Me recuperé y un momento de valor me eché a correr lo más que pude. El camino me lo sabía de memoria y al llegar a la cerca la crucé sin problemas. Después de eso solo me quedaba un tramo de calle por recorrer. Estaba cansado, pero en ese momento mi cuerpo se llenó de adrenalina del miedo que me había causado ese rostro. Al llegar a mi casa me fui al cuarto de mi hermano y le empecé a contar lo que había pasado. En ese momento me dijo que solo había sido mi mente haciéndome pasar un mal rato por el cansancio que tenía de trabajar un horario muy largo. Al siguiente día entraba más tarde a trabajar porque después de largas horas de trabajo nuestro turno empieza por las tardes. Inmediatamente después de levantarme empecé a contar mi historia a mi mamá y mi hermano de nuevo y me dijeron que pude haber visto el cuidador ya fallecido que solía hacer un rondín por la noche y que una vez unos tipos lo emboscaron para poder entrar a la casa. Empezaron a pelear, pero desafortunadamente habían golpeado al cuidador con un objeto afilado en el rostro y justo en el árbol donde estaba escondido lo habían dejado amarrado para que no pudiera hacer algo más. Cuando escuché esa historia me dio mucho miedo porque no sabía que había estado en ese lugar donde sucedieron cosas horribles. Al mismo tiempo me sentí tranquilo al saber por qué lugares no había de pasar camino a mi casa. Desde ese momento trato de no salir lo más rápido de mi trabajo o pedir permiso para poder tomar el transporte que si llega a mi casa, y hasta la fecha, tomando esa medida ya no he vivido nada aterrador.
pero temo que alguna vez tenga que salir de noche y pasar por ese lugar. Vaya, vaya. Eso sí, sí suena escalofriante, ¿no crees? Lo más aterrador de esto creo que es cuando se esconde tras el árbol y las rocas sin saber que ahí fue donde sucedieron los hechos más fuertes de la historia. Sí, siento que sí, como que ese lugar igual, tenía como que cierta energía, ¿no? Y cierto resentimiento de este ser, que fue donde, pues prácticamente falleció Ajá, falleció tras dejarla amarrado y pues hacerle este tipo de de maldad. maldad. Ajá, también creo que el alma del señor, como no se fue tranquila por el ataque que sufrió, anda buscando vengarse de las personas que lo emboscaron, sin saber que él ya no está en este mundo, porque en algunas religiones se dice que después de que muere alguien se tiene que rezar junto al cuerpo para que se vaya tranquilo y busque arreglar hechos que sean relacionados con su muerte. ¿No has escuchado sobre esto? Pues no, pero pues se cree, ¿no? Que las almas se tienen que ir como que Tranquilas. tranquilas, libres de todo. Por eso igual, pues según la iglesia católica, pues se tienen que confesar igual los muertos antes de morirse para poder irse tranquilos antes de, pues de fallecer, de abandonar este mundo y Ajá. habitar otro nuevo. Y pues pudo haber sido algo que pasó en este lugar. Pues sí, fíjate que sí, como que se quedó con esa, con esa alma de ese señor, con esa, pues Esa quizás energía. deseo de venganza, ¿no? Ajá, puede ser que sí. Pues ahora déjame contarte otra historia igual muy inquietante que igual nos va a poner a pensar en dónde se van todas estas personas antes de dejar este mundo. Esto pasó en un pueblo muy cercano en Huasca de Ocampo hace algunos 35 años. La historia me la contó mi mamá en una fogata cuando estábamos en cuarentena. Es algo que le pasó a ella y a una de sus amigas con las que trabajaba. Yo vivía en un lugar tranquilo. Había muy pocas cosas en el lugar, por lo que la única manera de llegar al pueblo era a través de unos caminos muy angostos rodeados de muchos árboles. El suelo tiene muchas piedras, por lo que los días lluviosos no era tan fácil transitar por ahí. También agradecíamos porque no nos ensuciábamos de lodo estos días y podíamos llegar limpias a nuestros trabajos. El tiempo que tardábamos en llegar a nuestro trabajo era de unos 25 minutos. Siempre salía con mi amiga desde temprano para hacer más ameno el camino. Yo vivía un poco más retirada del lugar, así que pasaba por ella. Solo aventaba una piedrita a su ventana para avisarle que ya había llegado. Siempre estaba lista a esa hora y nunca me tocaba esperarla. Esa mañana salió rápido como de costumbre y empezamos a caminar. Desde el momento que salimos tocaba subir en un pequeño cerro. Era la parte más cansada de todo el camino, porque al llegar arriba nos temblaban las piernas por el esfuerzo de subir. A las 6 de la mañana aún nos acompañaba un poco de oscuridad y aún más por la altura de los árboles que no dejaban ver la luz de la luna o del sol. En los días pasados habíamos estado platicando sobre caminar en diagonal por esa subida en lugar de línea recta, para evitar cansarnos tanto, aunque sería un poco más difícil porque el camino no estaba tan marcado, y con la novedad de que nos acercaríamos a un lugar que le decimos el descanso, porque en ese punto es donde las personas que cargan a sus difuntos paran por un momento para descansar después de haber subido todo el cerro. Estas personas colocan el ataúd en el suelo, mientras que los acompañantes dedican unas oraciones al ser querido que perdieron. Después de unos 10 minutos, retoman el camino hasta el panteón, que está llegando al pueblo más cercano donde nosotros trabajamos. Esa mañana empezamos a caminar por el camino en diagonal que nos llevaría al descanso. Estuvimos de acuerdo en que fue mucho más relajado caminar de este modo porque no estábamos tan cansadas,
pero casi al llegar a la loma empezamos a escuchar el llanto de una persona. Estábamos convencidos de que alguien estaba allí, pero no podíamos ver nada. Cuando ya pudimos ver un poco más, notamos que un señor con un sombrero de palma y ropa estaba allí, completamente blanco, sentado al lado de un árbol. Los ojos le brillaban muchísimo. Cuando se levantó, todas las rocas comenzaron a rodar. Nos dio mucho miedo, porque podíamos caer con ellas, pero de pura suerte logramos mantenernos de pie para llegar al descanso. En ese momento, esta persona con una voz muy grave y aterradora nos dijo: «¡Váyanse de aquí!», alzando un bastón que lleva en su mano izquierda. Empezamos a bajar el lugar como nunca lo habíamos hecho. Al ir bajando volteé para asegurarnos de que no nos perseguía y me di cuenta de que no tenía su brazo derecho. Eso me asustó más, porque me dio una pista de quién pudo haber sido esa persona. No paramos de correr hasta llegar a nuestro trabajo. Ahí es donde empecé a platicar a mi amiga de que sabía quién era esa persona. Le platiqué que hace algunos días ese señor había fallecido en un aserradero. Había estado trabajando como es de costumbre, hasta que un cliente llegó para comprar unos polines. Esta persona se subió a la pila para ir pasando la madera, pero la estiba comenzó a tambalearse hasta que el señor perdiera el equilibrio hasta caer. Desafortunadamente, después de caer, toda la madera terminó sobre él. Inmediatamente todos empezaron a ayudar para sacarlo. Se dieron cuenta que los golpes de madera le habían cortado el brazo por completo, haciéndolo desangrar y perder la vida. La razón por la que se aparecía en el cerro es porque solo un día antes lo habían ido a sepultar. Las personas cuentan que como la loma sirve de descanso, se queda la vibra de muchas personas que ya fallecieron, haciendo que sus almas tengan la fuerza para hacerse presentes. Desde ese momento mi amiga y yo entendimos por qué no existe un camino en diagonal hacia ese lugar, y por qué teníamos que tomar el camino de siempre, aunque este fuera mucho más cansado que el otro. Nunca hicimos por caminar ese lado de nuevo, y nunca volvimos a ver o a sentir algo extraño. Una historia muy trágica y nos hace recordar que a veces las personas que se han ido aún las podemos percibir en este mundo donde habitamos. Como comenta en la historia, pudo haber sido la gran cantidad de energía que se concentraba ahí lo que hizo poder ver a esta persona. La persona que cuenta esto, pues también menciona que ahí en ese lugar donde usualmente descansaban las personas y al mismo tiempo hacían oración, y pues yo creo que es obvio ahí que es en donde se concentraba mucha tristeza por parte de los familiares y seres cercanos a esta persona, y supongo que ese llanto hace que la persona fallecida no pueda o no quiera salir de este mundo para no dejar a su familia con ese sufrimiento. ¿Tú qué piensas? Pues sí, la verdad siento que la tristeza y el enojo son una de las emociones pues principales, ¿no? Y más fuertes que se quedan como que grabadas en algún lugar. En Son de ese las ambiente. emociones como que pesan. Ajá, más pues más fuertes que pues sí llegan a quedarse en algún lugar. A veces hasta sentimos el ambiente pues frío, pesado, Ujú. e inmediatamente lo reconocemos y pues sabemos que algo pasó recientemente, o que tras ser pues un sentimiento muy fuerte pasa ahí mucho tiempo. Pues sí, normalmente como que igual pues lo que le sucedió a este señor fue una tragedia, ¿no? Y pues fue muy repentino y pues sí, cuento que igual. Pues ese descanso se quedó con muchas Con muchas energías. energías. Y ahora te voy a contar una historia que los hará cuestionarse dos veces antes de salir de campamento. Así que ya sabes, ¿eh? Antes de salir de No iremos a campamento, campamento. pon mucha atención a esto. Esto sucedió en las vacaciones del verano del 2018. Mis amigos y yo estábamos por salir del bachillerato, muy emocionados porque nos hacía mucha ilusión salir de paseo junto con toda la generación a un lugar donde pudiéramos tener una fiesta enorme,
con música, buenos amigos y disfrutar un sinfín de cosas en alguna ciudad de México. Por fortuna, todo nuestro grupo y los 4 que también ya estaban por dejar el bachillerato, nos habíamos estado organizando muy bien para ir a Cancún. Habíamos estado viendo los lugares a los cuales podíamos ir, todas las playas en donde podríamos tomar el sol, pero sobre todo habíamos visto un recorrido nocturno que nos había interesado porque pasaba por muchos bares, varias plazas en donde podíamos pasar y divertirnos. El día del viaje llegó y llegamos a Cancún muy emocionados de que todo esto estuviera pasando tal y como lo habíamos planeado. El viaje estaba planeado para estar una semana alojados y disfrutar de todo el itinerario que habíamos hecho. Al final del viaje habíamos cumplido cada una de las cosas que nos habíamos propuesto, además de que también reforzamos nuestra amistad y arreglamos las diferencias que siempre existen en un grupo de alumnos adolescentes. En fin, fue un viaje que jamás nos olvidaremos. Sin embargo, después de varios días que habíamos tenido de fiesta, aún nos sentíamos con mucha energía como para hacer más actividades. Mi grupo más cercano de amigos es de unos 6. Todos compartíamos la idea de que aún faltaba algo por hacer después de ese viaje, solo que ya no contaríamos con mucho dinero para viajar a un lugar lejos. Estuvimos pensando dónde ir para poder parar nuestra energía. Entre tanto tiempo pensando y discutiendo las diferentes posibilidades, uno de mis amigos propuso que fuéramos de campamento a un pueblo mágico. A todos nos pareció una buena idea, porque además de poder visitar algún pueblo, podríamos tener una aventura en el bosque llevando casas de campaña o bolsas para dormir. El pueblo nos quedaba muy cerca y no íbamos a gastar mucho dinero, así que en 2 días ya habíamos hecho todos los planes para irnos a este viaje. Íbamos a ir 2 de mis amigos y 3 amigas, en total éramos 6. Llegamos al lugar muy temprano, como a las 8 de la mañana. Íbamos un poco desvelados porque el autobús estaba un poco incómodo y hacía mucho ruido porque íbamos viajando en los más económicos para ahorrar un poco. En fin, en, en fin, lo más importante era llegar al pueblo mágico. Una vez allí empezamos por irnos a desayunar. Después de eso empezamos a caminar por todas las tiendas sabiendo de qué nos íbamos a comprar, de que no nos íbamos a comprar nada porque no teníamos mucho dinero, aunque fue divertido porque nos tomamos un sinfín de fotos. Se llegaron las 5 de la tarde y recordamos que ya era muy tarde para ir a ver a nuestro guía, quien nos llevaría a una parte del bosque donde estaba permitido acampar. No fuimos a comer algo rápido y de una carrera nos fuimos a encontrar con nuestro guía. Nos llevó en un coche todoterreno. Todo estaba completamente rodeado de árboles y ya eran las 7:30 cuando llegamos al lugar. El tiempo había pasado muy rápido, entonces nos dimos prisa y empezamos a armar las casas de campaña, nos apuramos lo más que pudimos y a las 8:30 ya estaba todo armado. Estábamos un poco cansados, así que nos acostamos en el suelo por un rato mientras platicábamos que iríamos a dar la vuelta por el bosque. Tomamos nuestras linternas y empezamos como a las 9. Estábamos por adentrarnos en medio del bosque, el lugar donde no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Todo nos parecía de terror a esa hora. El ruido de las ramas que pisábamos, el ruido que hacían las aves al cantar y aletear, el viento, todo era como una película de terror. No sabíamos a qué le teníamos miedo, pero nos tomábamos de la mano para estar más tranquilos. Íbamos caminando en una fila, pero cada quien alumbraba con su linterna a diferentes puntos. No llevábamos nuestro celular porque queríamos tener una experiencia única
pero en ese momento me arrepentí porque entre tanta oscuridad pensé que algo malo nos podía pasar en cualquier momento. Después de un rato sentí que habíamos caminado muchísimo porque del miedo llevábamos un paso muy apresurado. Habíamos visto solo árboles y arbustos que íbamos esquivando a cada paso que dábamos. En una de esas, una de nuestras amigas alumbró hacia un árbol que llamó su atención porque tenía una especie de lazo amarrado en él con un nudo similar al que hacemos cuando atamos las agujetas de nuestros zapatos. Como teníamos ganas de una aventura, todos nos dirigimos hacia el lugar para poder si podíamos ver algo más. Al estar más cerca nos dimos cuenta de que la base del árbol estaba llena de hollín, como si hubiera hecho una fogata al lado de este. Con nuestros pies empezamos a buscar alguna prueba de que lo que decíamos teníamos sentido, pero en lugar de eso, al ir excavando, con nuestros pies dimos con algo mucho más interesante. De la tierra salía un listón que no supimos qué color era porque de tanta humedad ya se había perdido el color. Lo jalamos y poco a poco fuimos descubriendo que esta cinta estaba sujetando unos huesos muy pequeños que por el tamaño nos acordamos que era de alguna gallina. Nos dio mucho miedo y dejamos de excavar. Todos estábamos sin poder decir nada. Nos habíamos dado el susto de nuestras vidas, pero lo que pasó después nos hizo correr como nunca. De los árboles empezaron a caer muchos de estos objetos que nosotros conocemos como piñitas. Se escuchaba como si una lluvia muy fuerte estuviera cayendo sobre nosotros. Mientras íbamos corriendo, varias de estas cosas nos golpearon. Estábamos completamente asustados, no sabíamos lo que iba a pasar y rogábamos de que ninguna persona nos estuviera observando. Con suerte nadie se perdió y así es como íbamos avanzando. La lluvia de estas cosas empezó a cesar. Llegábamos a nuestro campamento, estábamos sudando y sin poder decir ni una sola palabra. No sé cómo lo hicimos, pero nos hicimos caber en una de las casas. Nos quedamos completamente callados y apagamos nuestras linternas por temor a que alguien nos viera. Después de eso nos calmamos, pero juramos que todo habíamos sentido esas cosas cayendo sobre nosotros como si no nos quisieran en ese lugar. Tratamos de llamar a nuestro guía y afortunadamente contestó. Le dijimos que habíamos cambiado de planes y que ya no queríamos estar en ese lugar. Nos dijo que era imposible que fuera a esa hora, pero escuchó nuestra insistencia. Como a las 11:30 llegó por nosotros en su camioneta. Inmediatamente cargamos todo y le dijimos que nos llevara al hotel más barato que conociera. Mientras le íbamos platicando lo que habíamos vivido, nos dijo que lo que habíamos hecho había estado muy mal porque claramente nos mencionó que solo podíamos movernos unos 150 metros a la redonda, que probablemente llegamos a una zona privada por la descripción que le habíamos dado del lugar. Nos dijo que siempre teníamos que seguir las instrucciones que nos daban para evitar ese tipo de situaciones. A la mañana siguiente ya estábamos más tranquilos y listos para marcharnos de ahí. Como a las 11 de la mañana tomamos nuestro transporte de regreso y mientras nos alejábamos nos quedamos viendo el lugar en donde nos habíamos dado el susto de nuestras vidas. Oh, vaya, pues a mi parecer siento que se trataba de alguna especie de brujería porque menciona a los huesos parecidos de una gallina y pues son como que animales que utilizan como para este tipo de prácticas, ¿no? Y los ocupan para hacer todos estos sus rituales y sus trabajos. ¿No lo crees? Sí, y concuerda de que pues también estos lugares, los bosques, son utilizados para realizar este tipo de prácticas que no sabemos si son Buenas o malas. buenas o malas. Ujú. Ajá.
Y pues bueno, ha sido todo en este capítulo. Déjenos saber qué es lo que piensan de estas historias. Escríbanos sus conclusiones. Lo estaremos leyendo porque puede ser que alguno de ustedes haya escuchado sobre este tipo de cosas que hacen las brujas o brujos. Y ya saben, si tienen una historia parecida a estas o que simplemente les haya dado mucho miedo, mándenla al correo alimentadordemiedos@gmail.com. ¿Algo que quieras agregar? Pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar pendientes del próximo contenido de la siguiente semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Hasta pronto.